Hola chicos, en esta oportunidad nosotros vamos a trabajar nuestro capítulo número 3 del curso de álgebra, ¿no? Nuestro tema es el tema de cuadriláteros, ¿ya? ¿Qué es un cuadrilátero? Bueno, se define, ¿no? Como una figura geométrica, ¿no? Que tiene 4 lados, 4 vértices, ¿no? Sí, formada por la unión de 2 puntos no colineales, ¿verdad? De 4 puntos no colineales, ¿no? En este caso A, B, C, D, ¿no? Acá pueden observar que se ha formado, no, un cuadrilátero, una figura que tiene 4 lados, 4 vértices, etcétera, ¿sí? La notación de cuadrilátero sería esta, ¿no? ¿No? A, B, C, D. Cuadrilátero A, B, C, D. Los vértices son las esquinitas, ¿no? ¿Cuántos vértices son? Obviamente 4. ¿Quiénes son los vértices? A, B, C y también D. Los lados, tiene 4 lados. El lado sería AB. ¿Qué más? BC. ¿Qué más? CD y también DA o AD, ¿no? Ahí está, esos serían los 4 lados. Diagonales. Una diagonal en un cuadrilátero. Entonces yo puedo trazar aquí una diagonal, ¿no? Puedo aprovechar esta reglita ahí, puedo trazar esa diagonal y puedo trazar la otra. Ahí está. Entonces una diagonal sería pues el segmento AC y otra diagonal sería el segmento B. Chicos, ahí tenemos entonces la notación de cuadrilátero, los vértices, los lados, las diagonales. Y una propiedad muy importante, pero antes, ¿verdad? No lo había mencionado. Esto vamos a darle un nombre, este es un ángulo interior. Vamos a llamarle alfa, vamos a llamarle beta, vamos a llamarle tita y vamos a llamarle acá el ángulo phi. Sí. ¿Sí? Ahí está, phi. Propiedad, la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero, o sea, si yo sumo alfa más beta más tita más phi, esto me da como resultado 360 grados, ¿no? La suma de los 4 ángulos de un cuadrilátero es 360 grados. No te olvides que un triángulo era 180, ¿no? No hay que olvidarnos de eso. Ahora la clasificación de los cuadriláteros. Los cuadriláteros se clasifican según, ¿no? Según el paralelismo que exista entre sus lados. Por ejemplo, tenemos trapezoides, trapecios y paralelogramos. ¿Qué es un trapezoide? Dice que un trapezoide es aquel cuadrilátero en el cual sus lados opuestos no son paralelos. Ejemplo, mira, tenemos este trapezoide que está aquí. Este lado no es paralelo al de acá, este lado tampoco es paralelo al de acá, ¿no? Como no son paralelos, recordar que la palabra paralelos o dos rectas son paralelas si es que estas rectas, ¿no? Al prolongarse no se cortan o no se intersectan, ¿sí? Entonces, eso no es paralelo, ¿por qué? Porque va a haber un punto donde se van a intersectar. Estas dos no son paralelas porque va a haber un punto donde se van a intersectar, ¿no? Entonces, tenemos un tipo de trapezoide y acá hay otro tipo de trapezoide, ¿no? También esto no es paralelo con el de acá, ¿no? Y esto no es paralelo con el de acá. Es un trapezoide, pero cada uno tiene su nombre, ¿ya? El de acá se llama trapezoide asimétrico, ¿ya? Y el de acá se llama trapezoide simétrico. No te olvides. Trapezoide simétrico, el de acá, y el asimétrico, ¿no? En el trapezoide simétrico tiene un par de lados iguales, ¿no? Acá también hay otro par de lados iguales. Sus diagonales se cortan de manera perpendicular. No te olvides ese detalle, ¿no? Y una de las diagonales, bueno, se corta ahí en su punto medio, ¿no? ¿Sí? Una propiedad del trapezoide. Entonces, recuerda la característica principal del trapezoide: los lados opuestos no son paralelos. Trapezoide, el trapecio. El trapecio es un cuadrilátero que tiene un par de lados paralelos. El de acá con el de acá, por ejemplo, estos dos lados son paralelos, ¿sí? No se intersectan. El de acá también no se intersectan. Estos dos de acá no se intersectan, ¿sí? ¿En qué bueno, te das cuenta que he dibujado tres tipos de trapecios, ¿no? El primero se conoce como trapecio escaleno. ¿En qué se caracteriza el trapecio escaleno? Porque sus lados no paralelos, me refiero a estos dos, tienen diferente medida, ¿sí? Y aquel trapecio que sus dos lados no paralelos tengan la misma medida, porque esos puntitos me indican que miden lo mismo,
Entonces a eso yo llamo trapecio isósceles. ¿Sí? En todos los trapecios, chicos, en general, se cumple, por ejemplo, que si este es alfa y este ángulo de acá es tita, se va a cumplir que alfa más tita siempre va a ser igual a 180 grados. No te olvides de esa propiedad que es muy útil en muchos casos, ¿ya? Y si es un trapecio isósceles, no te olvides que estos dos ángulos que están acá van a ser iguales, alfa y tita, iguales, ¿ya? Y obviamente si acá vale tita, el de acá también va a valer tita, ¿ya? No te olvides. Bien, hay otro tipo de trapecio, ¿no? Que se conoce como el trapecio rectángulo. Trapecio rectángulo. El trapecio rectángulo es aquel trapecio que tiene un lado no paralelo perpendicular a esos lados paralelos, ¿no? Y es justamente el de acá. 90 grados, 90 grados, ¿no? No hay que olvidarnos que si acá es alfa y que si aquí es tita, ¿no? La suma de los dos, ¿no? Por la propiedad anterior, la suma de ambos, alfa más tita, tiene que darme 180 grados. No te olvides de eso. ¿Ya? Bien, ya hemos hablado de los trapezoides, hemos hablado de los trapecios y ahora nos toca hablar acerca de los paralelogramos. Los paralelogramos, ¿no? Aquí encontramos algunas figuras que hemos aprendido inclusive desde inicial, ¿no? Muchos objetos que existen, bueno, al alcance de nuestra vista, tienen muchas de las formas que tenemos acá, ¿no? Por ejemplo, puedo traer aquí esta reglita, ¿no? Esta reglita tiene forma rectangular, ¿sí o no? Tiene forma rectangular. Puedo mostrar aquí mi mota, ¿no? También tiene forma rectangular, ¿verdad? Entonces, puedo mostrar alguno de esos ejemplos, ¿no? Esto es un cuadrado, ¿verdad? Va a ser cuadrado. ¿Cuándo esto va a ser cuadrado? Cuando los cuatro lados sean iguales. Si los cuatro lados son iguales y además forman 90 grados, así como se muestra, a eso yo llamo cuadrado. Ese es el cuadrado, ¿ya? ¿Qué se va a cumplir en el cuadrado? Tú dices, cuadrado, cuatro lados iguales, ¿no? Y a veces uno se queda solamente con esa idea, pero hay más información acerca del cuadrado. Cuatro lados iguales, sus cuatro ángulos interiores, cada uno de ellos es 90 grados. Si yo trazo una diagonal, esa diagonal es bisectriz. Eso significa que este ángulo sería 45 grados, el de acá 45 grados, y el de acá 45 y el de acá 45. Si yo trazo la otra diagonal, se va a cumplir algo interesante, ¿no? Esta diagonal también es bisectriz igual que la otra, acá sería 45 y 45, y acá es 90 grados. Y eso es algo muy importante. Las diagonales de un cuadrado se cortan de manera perpendicular. Bien, chicos, ahora hablemos del rectángulo. La siguiente figura. La siguiente figura se conoce como rectángulo. ¿Qué pasa con el rectángulo? Sus ángulos internos miden todos 90 grados, ¿sí? Sus diagonales, las diagonales que podemos trazar en un rectángulo, una, bueno, y dos, las diagonales miden lo mismo y se cortan en su punto medio, ¿ya? Por si acaso. Todas son iguales, ¿verdad? Son igualitas, ¿sí? Miden lo mismo, se cortan en su punto medio. La siguiente figura, la que está aquí, se conoce como el rombo. ¿Qué pasa en el rombo? En el rombo, los cuatro lados son iguales y además sus diagonales se cortan de manera perpendicular y además sus diagonales son bisectrices. Si este es alfa, alfa. Si este es tita, tita. Y obviamente este es alfa y alfa, ¿no? ¿Sí? Y acá abajo tita y tita, ¿ya? Y además también sus diagonales se cortan en su punto medio. Este segmento es igual a este segmento, pero estos dos no son iguales, sino miden diferente respecto de la otra diagonal, ¿no? Estos dos segmentos, el de acá y el de acá, miden lo mismo, y el de acá y el de acá miden lo mismo, ¿ya? Y el último tipo de paralelogramo se conoce como el romboide. El romboide. ¿Cómo es el romboide? El romboide es un cuadrilátero donde, ¿qué cosa? ¿Qué pasa en el romboide? Sus lados opuestos son de la misma medida. Este es igual al de acá y el de acá es igual al de acá. Yo puedo trazar sus diagonales.
una y por acá la otra, ¿no? Las diagonales no se cortan en su punto medio, por si acaso, ¿no? Por si acaso hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Bien. O mejor dicho, ¿no? Las diagonales, esta diagonal y esta de acá, bueno, estas de acá son iguales, ¿ya? O sea, estamos hablando, recuerda, acerca del romboide, ¿ya? Estos dos son iguales y estos de acá también son iguales, ¿ya? Bien, chicos, hemos hablado acerca del romboide, hemos hablado acerca del trapecio. Bueno, romboide, rombo, rectángulo, cuadrado, ¿no? Que son paralelogramos, 4 tipos de paralelogramos. Trapecios, 3 tipos de trapecios, ahí lo ven. Trapezoides, 2 tipos de trapezoides. Bien, chicos, hemos terminado esta primera parte y ahora vamos a ir a los ejercicios. Bien, chicos, vamos a la parte de los ejercicios, página 195 de su texto. Dice ahí, tenemos ABCD es un trapezoide simétrico. Recuerda la característica principal de un trapezoide simétrico, ¿ah? ABCD, este es un trapezoide simétrico, es decir que cuando yo trazo sus diagonales, a ver, vamos a dibujar las diagonales, ¿ya? A ver, empezamos a dibujar la diagonal, ¿ya? Yo voy a trazar esta diagonal, ¿ya? Así. Si yo tengo sus tres, bueno, perdón, sus diagonales, una, BD es una diagonal, AC es otra diagonal, ¿te acuerdas que sus diagonales se cortan formando un ángulo de 90, ¿no? Y además estas dos de acá tendrían que ser iguales, ¿verdad? Bien, excelente. ¿Qué más? Eso saco, ¿de dónde? De la definición de trapezoide simétrico. Recuerda que sus diagonales se cortaban de manera perpendicular, ¿no? Y una de las diagonales se cortaba en su punto medio. Excelente, ya está. Ahora, ¿qué más dice? AC es 6 veces CE. AC, todo esto es 6 veces esto. Significa que si esto vale A, todo esto mediría 6A, ¿sí o no? ¿Sí? Repito. AC es 6 veces CE. Si CE vale A, AC es 6 veces A. Todo esto es 6 veces A, pero como se han dividido en dos partes iguales, cada parte sería 3A y 3 veces A. ¿Correcto? ¿Estamos bien? Ya. Ahora, ¿qué más dice? Calcule X. A ver, ¿dónde está X? Ahí está X, ¿no? Ya lo podemos observar. Aquí está el ángulo X. ¿Cómo voy a determinar el valor del ángulo X? No hay ningún otro ángulo de datos, ¿no? A ver, ¿qué podríamos hacer al respecto? No lo sé. Lo único que podemos hacer, ¿ya? Lo único que podríamos hacer, chicos, sería lo siguiente. Tener o recordar una propiedad. En realidad esa propiedad ya debe estar acá, porque ustedes son chicos de cuarto de secundaria, ¿no? Esa propiedad tiene que estar acá. Y si no la tienes, aquí está. Todavía no está la propiedad ahí, solamente he dibujado un triángulo rectángulo desde donde yo he trazado una altura relativa a la hipotenusa, ¿no? Mira, si esta altura, cuando corta a la hipotenusa, la corta en su punto medio, si esta altura es una mediana, mejor dicho, ¿no? Si la altura es mediana, entonces significa que esto de acá también es igual. O sea, estos tres van a ser iguales. ¿Está bien? Eso se cumple solamente en un triángulo rectángulo. Y esa propiedad se aprende en el tema de congruencia de triángulos. Específicamente, la propiedad se llama propiedad de la altura relativa a la hipotenusa. ¿Ya? Mira, ahí está. Si yo trazo la altura y esta altura es una mediana, ¿no? Y esta altura es una mediana, entonces 1, 2 y 3. Los tres van a ser iguales. ¿Ya, chicos? No se olviden. Ahora mira, observa acá. Quiero que observes el triángulo ABC. Si lo observas, acá tengo una altura, ¿no? Y esta altura es una mediana, ¿sí o no? Entonces significa que acá también sería circulito, ¿sí o no? Y eso de ahí también mediría 3 veces A. Muy bien. Ahora, este punto de acá le voy a llamar el punto D, ¿ya? Quiero que le pongamos atención a ese triangulito, ¿no? Tenemos el triángulo B, D, E. ¿Qué pasa? Aquí es el ángulo X, ¿verdad? Aquí en E. ¿Verdad que todo lo de acá vale 3A? ¿Y cuánto vale DE? De D hasta E, 3A más A, ¿no? Es decir, 4 veces A. ¿Te acuerdas ese triangulito en el cual sus catetos eran, ¿te acuerdas? 3K y 4K, y en la hipotenusa era 5K. Si no te acuerdas, por acá, ¿no? Vamos a poner un recordatorio. Recuerda. ¿Qué cosa? Si tú tienes un triangulito, ¿no?
el triangulito donde sus lados son 3K, 4K y 5K, triángulo rectángulo por si acaso, se va a cumplir si es 3K, 4K y 5K, sus lados del triángulo rectángulo, se va a cumplir entonces que sus ángulos son conocidos, 37 grados y 53 grados. Chicos, ¿cuánto vale X? 37 o 53. Mira que a 37 siempre se le pone 3K, ¿no? A X se le pone 3A y el otro se le pone 4A. Conclusión, X tiene que ser 37 grados. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahí está la pregunta número 1. ¿Ya? Pregunta número 3. Dice ahí, calcule... No, perdón. ABCD dice que es un romboide. Calcule su perímetro, el perímetro del romboide, si AB vale 5. Todo este segmento AB, todo ese lado mide 5. ¿Ya? Y me piden el perímetro de ABCD. Lo que piden, vamos a poner ahí, lo que piden es el perímetro, este símbolo de perímetro 2P, ¿de quién? De ABCD. ¿Ya? ¿Cuánto vale el perímetro de ABCD? Recuerda que el perímetro de una figura geométrica es la suma de las medidas de sus lados. Y ese es el perímetro de una figura geométrica. Ahora, mira, a ver, cuando trabajemos con romboides y hayan bisectrices, mira lo que vamos a aplicar. Quiero que observes algo. Rectas paralelas, ¿no? Si estas dos rectas que estoy dibujando son paralelas y trazo una secante, ¿qué se va a cumplir? Acá recuerda la propiedad de la z, ¿no? Si este es alfa y este es tita, recuerda que alfa debe ser igual a tita. No te olvides de esa propiedad, ¿no? La propiedad de la z para rectas paralelas, ¿no? Bien, ¿dónde está la z, profe? Acá está la z, mira la z, la z, la z, la z. Ahí está, ¿sí? No te olvides. Entonces, a ver, observación. Acá hay bisectriz y esta recta es paralela con la de acá, ¿no? Porque en un romboide, recuerda el romboide, en el romboide es un tipo de paralelogramo y en el paralelogramo todos los lados opuestos son paralelos. Esto es paralelo con esto y esto es paralelo con esto. ¿Ya? Entonces puedo aplicar acá esa propiedad de rectas paralelas. Si esto es paralelo con esto, ¿qué se va a cumplir? Bueno, la z, ¿no? Z es alfa, acá sería alfa. ¿Estamos bien? ¿Ya? Y por acá otra propiedad también, ¿no? Si yo tengo un triángulo, ¿no? Donde yo tengo dos ángulos iguales, por ejemplo el ángulo tita y el ángulo tita, ¿qué pasa? Lo que pasa es que si hay dos ángulos iguales es porque deben haber dos lados iguales. Y a ángulos iguales se le oponen lados iguales. También debes usar esto, ¿no? Muy bien. Entonces, y eso pasa aquí, pues chicos, mírenme. ¿Por qué? Porque aquí el triángulo ABE es un triángulo isósceles, ¿correcto? ¿Por qué isósceles, profe? Porque mira, alfa y alfa, ¿sí o no? Ángulos iguales. Si este alfa se le pone 5, al otro alfa también se le va a poner 5. Todo este segmento mide 5 también. Ahora vamos a usar el de acá. Ah, ya, verdad. Si esto es 5, si AB vale 5, CD también vale 5. ¿Por qué, profe? Porque recuerda que en el paralelo o los paralelogramos los lados opuestos miden lo mismo. Si esto es 5, el opuesto 5. Ahora, la Z, mira, acá hay una Z al revés. Ahí está, la Z. Si este es beta, el de acá también va a ser beta. Y ahora mira, beta y beta. ¿Qué hacemos con beta y beta? Ángulos iguales. Si este beta se le pone 5, a ese beta de acá también se le va a poner 5. ¿Cuánto mediría todo este lado BC entonces? 5 más 5, ¿no? 10. Y si esto es 10, AD, todo este segmento también mediría 10. El perímetro, la suma de los cuatro lados sería 5 más 10 más 5 más 10. Y si hacemos la suma respectiva, vamos a obtener como resultado 30. Así es, chicos. Ya estamos entonces en la pregunta número 3, ¿sí? Pregunta número 5. El perímetro de un cuadrado es X. El perímetro de un cuadrado. Entonces vamos a dibujar un cuadradito, a ver, ¿ya? Dibujemos un cuadradito bueno, dice que su perímetro es X. Ya después aclaramos esa información. Un cuadradito chiquito nomás. Ahí está. Es un cuadrado. ¿Y qué me están diciendo? Que el perímetro de ese cuadrado, ¿cuánto es? X, ¿no? Vamos a poner eso, ¿ya? Por dato, ¿no? El perímetro del cuadradito es X.
Y tú sabes que ese perímetro lo voy a obtener como sumando sus cuatro lados, ¿no? Las medidas de sus cuatro lados del cuadrado. El perímetro ya te expliqué hace un momento que es la suma de los lados de la figura geométrica. Nuestra figura geométrica es un cuadrado y sabemos que en el cuadrado sus cuatro lados, ¿cómo son? Iguales, ¿no? Los cuatro lados son iguales. Entonces vamos a poner acá así, así, así y así. Los cuatro lados son iguales, ¿correcto? Bien, si yo te pregunto, ¿no? Si el perímetro es X, ¿cuánto vale cada lado? Un poco complicado seguro para algunos, ¿no? Si el perímetro es X, ¿cuánto vale cada lado? Bien. Hay varias formas de solucionarlo, pero creo que intuitivamente, chicos, podemos sacarlo nosotros. Mira, rapidito, si la suma de estos cuatro es X, cada lado mediría la cuarta parte de X, pues. ¿Sí? Porque a X, que es el perímetro, se le divide en cuatro partes, ¿no? Que son iguales. Cada parte, ¿cuánto vale? Un cuarto, bueno. Un cuarto del total. Ahí está. Cada lado mide X cuartos. Calcule la suma de las longitudes de sus diagonales. La suma de las longitudes de sus diagonales. Recuerda que en un cuadrado las diagonales miden lo mismo, ¿eh? O sea, hallemos una diagonal. Ahí está. Vamos a ponerle D, ¿no? Y lo que nos piden a nosotros, ¿qué cosa es? Lo que nos piden a nosotros es la suma de las diagonales. Lo que nos piden a nosotros es 2 veces D. ¿Estamos de acuerdo, no? Lo que nos piden es 2 veces D. A ver, terminemos a ver la pregunta. Chicos, vamos a usar un triangulito conocido. Ya, por favor, por acá. Si esto de aquí es K y esto de aquí es K, ¿alguien se acuerda cuánto es la hipotenusa? A ver, empezando. Chicos, la hipotenusa es K raíz cuadrada de 2 y estamos hablando del triángulo notable de 45 grados y 45 grados. Es un triángulo notable, conocido también. ¿Sí? K, K y K raíz de 2. Entonces, si puedes observar, a ver, este triangulito, le vamos a poner unas pequitas ahí para que te des cuenta, ¿ya? Quiero que le pongas atención a este triángulo, ¿ya, chicos? Póngale mucha atención. Si le pones atención a ese triángulo, ¿qué pasa en ese triángulo? Mira, X cuartos, ¿sí o no? Si este es K y el otro K raíz de 2. O sea, si este es X cuartos y este es X cuartos, D tendría que ser X cuartos multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Ese es el valor de la diagonal, ¿ya? Y si ese es el valor de la diagonal, lo que nos piden es la suma de las longitudes de las diagonales. O sea, como son dos diagonales, porque la otra sería la de acá, me están pidiendo 2 veces D. O sea, 2 multiplicado por X cuartos raíz cuadrada de 2. Y ahora procedo a la simplificación. Mitad, mitad. 1, 2. Entonces el resultado final saldría X raíz cuadrada de 2 dividido entre 2. Muy bien, chicos, hemos terminado esta primera parte de los ejercicios. Bien, chicos, pregunta número 7 dice: en un rombo ABCD, bueno, yo ya grafiqué el rombo, ¿ya? El texto dice específicamente: en un rombo ABCD, la medida del ángulo, no hay figura en el texto una S, ¿no? Pero es este símbolo en realidad. La medida del ángulo BAD es 74, BD mide 12, calcule el perímetro del rombo. Recuerda que en un rombo, ¿no? Sus cuatro lados, ¿cómo son? Iguales, ¿sí o no? Claro, qué bueno que te acuerdes. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas, no? Ya, los cuatro lados son iguales y sus diagonales se cortan en su punto medio y son perpendiculares, forman 90 grados. Recuerda que esta diagonal es igual que la de acá y la de aquí es la misma que la de acá, es lo mismo, ¿ya? Como dice que BD es 12, significa que esto sería 6 y 6, ¿no? Recuerda que se corta en su punto medio. Si todo esto es 12, ya, 6 y 6. Otra cosa, el ángulo BAD es 74. BAD, todo este ángulo es 74. Si todo este ángulo es 74, recuerda que esta diagonal en un rombo también es bisectriz. Cada ángulo mediría 37 y 37 grados, ¿verdad? Ahora, colocar unas pequitas ahí, ¿no? Porque vamos a trabajar con este triangulito, ¿ya? ¿Qué pasa en el triángulo de 37 y 53? A 37, ¿cuánto se le pone? 3K, ¿sí o no? A 53, que sería el de acá, se le pone 4K.
y a la hipotenusa se le pone 5K. Y si este es 5K, esto de acá vale 5K, esto de aquí vale 5K y vale 5K. ¿Por qué, profe? Porque recuerda que todos los lados son iguales. Mira acá, 6 es igual a 3K. Entonces, primero, 6 es igual a 3K o 3K es igual a 6 y aquí K vale 2. Si K vale 2 significa que esto de acá valdría 2 por 5, ¿no? O 5 por 2. Porque K vale 2. 5 por 2, esto vale 10. Esto vale 10, esto vale 10 y esto vale 10 porque recuerda que K vale 2. Segundo, el perímetro. ¿Cómo calculo el perímetro del rombo? La suma de sus cuatro lados. 10 más 10 más 10 más 10, ¿no? 10 más 10 más 10 más 10. Resultado, chicos, sería 40. Muy bien, ya está la pregunta número 7. Acá en este tema algunos van a sufrir mucho, ¿ah? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque, chicos, a veces sinceramente se han descuidado mucho en el tema de geometría, sobre todo en los cursos avanzados. No todo es solamente triángulos, ¿no? Mira, cuadriláteros. Y mira dónde estamos en el capítulo 3 recién, ya estamos con los cuadriláteros, ¿sí? En la medida de todo lo que me sea posible, voy a ir cada vez que avance le voy a ir colocando la propiedad que estamos empleando, ¿no? Ya, por favor, recuerda las propiedades del rombo, ¿no? Lados iguales. Las diagonales se cortan en su punto medio y son perpendiculares. Pregunta número 9. ABCD es un rectángulo. ABCD es un rectángulo. Calcule la medida del ángulo X. Dice que AE es igual a EC. Y a su vez es igual a EF. Igual a este lado. Todo esto, ¿no? Todo esto es igual. Bien, ¿qué más podemos hacer ahí? Solamente me dicen que es un rectángulo. Bueno, en un rectángulo lo que podemos hacer es trazar su otra diagonal. Bueno, a ver, vamos aquí a trazar la otra diagonal. ¿Ya? Ya vamos a trazar la otra diagonal. Muy bien, chicos, ya está trazada la otra diagonal. Y recuerda que las diagonales en un rombo son idénticas, ¿no? Esta diagonal es la misma que la de acá. Y se cortan en su punto medio. Y son igualitas, ¿no? Entonces acá también sería circulito y circulito. Mira, ¿qué observamos de este triangulito? Del triángulo BEF. El triángulo BEF es un triángulo isósceles. Isósceles. ¿Por qué es un isósceles? Porque tiene dos lados iguales, ¿no? ¿Cuáles son los lados iguales? BE es igual a F. BE sabemos que es igual a EF, ¿no? Estos dos lados son iguales. Entonces estos dos ángulos, el de acá y el de acá, son iguales, ¿sí? Ya está. Entonces si a este ángulo le llamamos alfa, este ángulo valdría X más alfa. ¿Sí o no? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora, el triángulo BEC también es un isósceles. ¿Ya? También es un isósceles. ¿Qué lados son iguales? BE y S. BE es igual a S. ¿Ya? También. Ahora, ¿qué más? Entonces significa que este ángulo es igual a este ángulo, o sea que aquí valdría alfa. ¿Qué más podemos hacer para resolver el problema? Tenemos que aplicar la propiedad de la corbatita, ¿no? A ver, vamos a dibujarle una corbatita, ¿ya? Ahí está. ¿Qué pasa en esa corbatita? Este ángulo más este ángulo es igual a este ángulo más este ángulo. O sea, acá es A, acá es B, acá es C, acá es D. Se va a cumplir que A más B debe ser lo mismo que C más D. No te olvides de eso. Otra propiedad más. Y acá te voy a llenar de propiedades, chicos, ¿eh? Porque en realidad en geometría tenemos que seguir y seguir con las propiedades, ¿eh? Así que vamos aprendiéndolas, ¿ah? De una vez. ¿Dónde voy a aplicar la corbata? La propiedad de la corbatita. Del Michi le dice, ¿no? Del Michi le dice. ¿Dónde aplico el Michi? Mira lo que estoy pintando, mira. Todavía te voy a ayudar de esta manera, ¿ya? Para que lo puedas entender más rápido. Ahí está el Michi, mira. Todos esos dos triangulitos, mira. Ahí está el Michi. ¿Ya? ¿Qué pasa? Este ángulo más este ángulo, o sea, entonces, ¿no? X más alfa. X más alfa debe ser igual a 90 más alfa. Debe ser igual a 90 más alfa. Se van las alfitas.
Me quedaría que 2x es igual a 90, el 2 se va a dividir y finalmente x vale 45 grados. ¿Estamos? Pregunta número 11. La 11. Dice ahí, las diagonales de un trapecio miden 7 y 9. Una diagonal, o sea, una diagonal mide 7 y la otra diagonal mide 9. A ver, tenemos una diagonal, ¿ya? Y por ahí voy a dibujar la otra, ¿ya? Y acá tenemos la otra diagonal. A ver, vamos a darle los vértices, ya, diagonal A, B, C, D, ¿ya? Entonces, sabemos que una diagonal mide 7 y la otra 9. Ahora vamos a decir, decimos, a ver, decimos que AC, por ejemplo, mida 7 y BD mida 9, ¿ya? Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Observar, observar. Mira, yo voy a trazar una paralela a BD, ¿ya? Como parte de la solución, bueno, primero voy a prolongar por acá. Vamos a usar el plumón azul, ¿ya? Perfecto, chicos. A ver, vamos a prolongar por acá, ¿ya? Prolongamos, prolóngate por acá. Y aquí trazamos una paralela, ¿ya? Aquí. Ahí está. Hasta el punto F, ¿no? Yo voy a decir acá, ¿no? BD, ¿no? BD, el segmento BD va a ser paralelo a CE, ¿sí? Como estos dos segmentos son paralelos, ¿cuál es la consecuencia? Que B, vamos a poner abajito ya, entonces se va a cumplir que BCDE va a ser un romboide. Romboide, ¿no? Porque esto es paralelo con lo de acá y esto es paralelo con lo de acá, es un romboide, ¿sí? Entonces, calcule el máximo valor entero de la longitud de la base media, dice, ¿no? De ese trapecio. A ver, ¿qué más podemos hacer? Bueno, recuerda que AC medía 7, ¿no? AC medía 7 y esto de acá medía 9, pero ahora yo puedo decir que esto es 9, ¿ya? Eso de ahí es 9. A ver, tenemos la pregunta número 11, ¿no? 11, ahí está. Bien, chicos, ahora, ¿cómo hacemos aquí? Bueno, podemos decir acá, por ejemplo, ¿no? 7 y 9. Bueno, si esto vale A, esto de acá también valdría A, ¿verdad? ¿No? Porque es un romboide y en un romboide los lados opuestos son iguales, ¿no? Si esto de acá, todo esto es 7, todo esto de acá es 9, pero al trazar la paralela, esto de acá también me daría 9. Bien, ahora, ¿qué más podemos hacer? Miren, ya sé que BD y CE son paralelas, ¿ya? Ya sabemos esto, ¿sí? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Bien, chicos, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Aquí es A, aquí le voy a llamar B, ¿ya? Vamos a llamarle B. Entonces, lo que me están pidiendo a mí en el problema es que determine el máximo valor entero de la longitud de la base media. Pero la base media de un trapecio no se había explicado, aquí lo explicamos, base media. Si yo tengo un trapecio, ¿no? Y de este lado yo marco su punto medio, y de este lado marco su punto medio, más o menos por acá, ¿no? Y uno de esos segmentos, a este segmento MN, a MN se le conoce como base media, ¿ya? Y la base media matemáticamente es igual a la semisuma de las bases, es decir, la base menor más la base mayor dividido entre 2. Eso es la semisuma, ¿no? La suma entre 2. A más B entre 2, base menor más base mayor entre 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a calcular aquí la base menor y la base mayor? Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, lo que me piden, ¿no? En ese problema, o sea, vamos a ponerlo por acá, ¿ya? A ver, ¿dónde estamos acá? Lo que me piden en ese problema es el máximo valor, ¿no? El máximo valor de ¿quién? De A más B sobre 2. Eso es lo que me están pidiendo. Pero, ¿y A más B? ¿Cómo hallamos A más B? No tenemos un grave problema ahí. Ahora, mira por acá, por aquí voy a seguir la solución. Vamos a trabajar con el triángulo ACE.
Voy a aplicar la propiedad de la existencia triangular. ¿Ya? Propiedad de la existencia triangular. ¿Qué dice esa propiedad? Un lado de un triángulo cualquiera, ¿no? Dice que está comprendido entre la suma y la diferencia, ¿no? Entre la adición y sustracción de los otros dos lados. Un lado del triángulo para mí va a ser el lado AE. Sería A más B, ¿no? Ese lado está entre dos valores. Vamos a ponerlo más arriba. Ese lado está entre dos valores. ¿Qué valores? Entre la suma y la resta de 7 y 9. 9 menos 7, 2. 9 más 7, 16. Significa que los valores que puede asumir A más B serían los números entre 2 y 16. O sea, A más B puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6, puede ser 7, puede ser 8, puede ser 9 y así. 14, 15 y hasta el 15 nomás, ¿no? ¿Sí? Ya está. Bien, hasta ahí llegué. Sé que A más B está entre 2 y 16, pero dice ahí, calculo el máximo valor entero. El máximo valor. Para hallar el máximo valor de A más B sobre 2, yo necesito encontrar el máximo valor de A más B. Y el máximo valor de A más B es 15, ¿sí o no? ¿Sí? Es 15, pero ¿puedo regresar acá 15? 15 entre 2, ya no me saldría un valor entero, ¿sí o no? Entonces el máximo valor que voy a tomar para A más B sería 14, ¿no? 14. Sobre 2, esto me da como resultado 7. Esa sería en esta pregunta, ¿no? Pregunta número 11. Esta sería la longitud de la base media que han pedido. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que usted va a hacer? ¿No? Porque ya hemos terminado, chicos, esta clase ha sido bastante larga. Ya vamos a dejar una pequeña actividad. ¿Ya? La pequeña actividad. Recuerda que yo estoy resolviendo las preguntas impares, ¿no? 1, 3, 5, 7, 9, 11. Hasta la 11 he llegado. ¿Sí? ¿Tu actividad cuál va a ser? Tu actividad va a ser resolver, ¿no? Tu actividad va a ser resolver las pares de las que estoy haciendo, ¿no? Va a ser la 2, 4, 6 y la 8. Muy bien, chicos. Ahí aventurarse, por favor, ya practicar mucho, porque hay mucho por aprender. Así que, chicos, espero que hayan podido comprender. Hemos llegado a la parte final y hemos terminado. Así que muchos éxitos, chicos, a seguir estudiando, a seguir practicando, a seguir investigando. Y no te olvides que la práctica es el maestro. Si aún no te has suscrito, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas tener todos los videos inmediatamente. Muchos éxitos, chicos.